Hola hermana Ilka, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Hola hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios. Yo también estoy inmensamente dichoso de poderle servir a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermana Ilka, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque al estar conscientes de esa realidad, nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra. Claro que sí, mi hermana Ilka y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puede decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com. En el día de hoy tendremos la lección número 10 de la serie Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñanos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido y buen Dios, Padre y Señor nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras una vez más. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Dios, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque hoy continuamos esta serie de estudios basados en los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo número 14. Específicamente estamos analizando el mensaje del primer ángel que se encuentra en los versículos 6 y 7. Vamos a leer estos dos versículos para tomar el hilo del tema que hemos estado estudiando, en donde el Señor utiliza a un ángel como el símbolo de un mensajero para predicar este mensaje a todos los moradores de la tierra en este tiempo. Prestemos atención al leer Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En las últimas clases hemos estado estudiando el mensaje de la última frase de estas instrucciones que Jehová Dios nos ha enviado por medio de este primer ángel de Apocalipsis 14, el cual nos llama a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En la clase anterior analizábamos la estrategia con la que el diablo ha logrado que millones de personas que no han conocido a Jehová Dios y a su santa palabra se sitúen en la posición contraria a aceptar que Dios es el creador por medio de la teoría de la evolución.
Así es, decíamos que la famosa teoría de la evolución enseña que supuestamente todo lo que existe vino de la nada, evolucionando paulatinamente en un periodo de miles de millones de años. Es decir, que no se necesitó un creador. Por lo tanto, los creyentes de esa idea a nivel de teoría piensan que la naturaleza los creó. Por lo tanto, la adoran en lugar de Dios. Así es, hermana Ilka. Algo importante que decíamos es que la mayoría de las personas que simpatizan con estas ocurrencias evolucionistas tienen en común ser ateos o escépticos, que descartan la existencia de Dios y por tal motivo bloquean su razonamiento y la aceptación de que sus teorías no han podido ser comprobadas y aceptadas por la ciencia. Pero podemos entender eso porque ellos no creen en Dios, a pesar de que la realidad embona perfectamente con el relato de la creación divina. Pero el diablo no se conforma con esos millones de personas que le obedecen a él, con tal de no aceptar la existencia de un Dios creador, sino que se las ha arreglado e inventó una variante de la exitosa teoría de la evolución en la versión cristiana, a la que se le conoce como la evolución teísta o creación evolutiva. Para explicarlo en forma sencilla, vimos que entre los argumentos de la teoría de la evolución teísta se enseña que Dios realizó una creación básica, luego se limitó a esperar por varios miles de millones de años hasta que la naturaleza perfeccionara a los seres que él había intentado crear. Lo inexplicable y lamentable es el hecho de que millones de cristianos ya están escuchando y creyendo estos argumentos que presentan a un Dios incapaz de poder terminar la obra de la creación, y muchos líderes de diferentes denominaciones cristianas están recomendando a sus fieles esta teoría híbrida, producto de la unión del relato bíblico de la creación divina con la teoría de la evolución atea, para poder aceptar esta nueva teoría de la evolución teísta, que dicho sea de paso es la tercera en adeptos o creyentes en el mundo. Es necesario no creer plenamente en lo que dice la palabra de Dios, puesto que desde Génesis hasta Apocalipsis Jehová se presenta como el creador de todo lo que existe. Hermano Franklin, aparte de no dar crédito o importancia a la palabra de Dios en cuanto a sus declaraciones del relato de la creación divina y de las muchas citas donde Jehová Dios se presenta como el creador del cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ¿qué implica para una persona creer la versión de Dios y al mismo tiempo aceptar y promulgar lo que dicen los enemigos de Dios? Precisamente el sentido de esa pregunta nos lleva a la razón por la cual el Señor envía este llamado de adorarlo por ser Él el Creador, tal como hemos visto en el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7 que ya hemos leído. Aunque a muchos no les incomode creer a Dios y a los ateos, eso no es poca cosa, porque Dios mismo nos dice que no podemos servir a dos señores con el mismo grado de interés o de importancia para cada uno de ellos. Veamos eso, está en el libro de Mateo capítulo 6 y el versículo número 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa es la opinión de Dios y en la realidad es así. Es imposible quedar bien con más de uno que exponen puntos diferentes. Por tanto, los cristianos tenemos que hacer demasiadas concesiones en los conceptos divinos para poder aceptar una mezcla de estas dos versiones del origen de todo lo que existe, las cuales tienen fundamentos totalmente contrarios. Solo políticamente se puede pretender complacer a personas con conceptos diferentes, pero al final solo uno será el agraciado, el resto serán chasqueados y tendrán que aceptar la amarga realidad. No solo porque un hijo se le ocurre no aceptar a su padre biológico como su padre, hace que su opinión o su posición haga que ese padre deje de ser el verdadero padre biológico.
Igualmente ocurre con los ateos y los escépticos en cuanto a su opinión sobre la existencia o no de un Dios creador. Inevitablemente un día cada uno de ellos estarán rindiendo cuenta a Dios, porque su opinión personal no va a deshacer a Dios o no lo va a desaparecer, aunque a ellos no les importe eso por ahora. Pero podemos entender que ellos, por no aceptar la existencia de Dios, ya sea por herencia cultural o decisión personal, no les incomoda desentenderse de lo que enseña la palabra de Dios. Lo asombroso es que los profesos cristianos toleren que Jehová Dios sea minimizado o ridiculizado por quienes no lo aceptan, y ellos simpaticen con esas ideas profanas sin incomodarse. A todos esos cristianos evolucionistas que quieren quedar bien con ambos bandos, les decimos que su posición ambigua no les dejará sin efectos en su vida espiritual y moral. Vamos a ir haciendo un análisis a los efectos que esa actitud liviana y sin fundamentos reales va a producir en los cristianos simpatizantes de la teoría de la evolución teísta o de la creación evolutiva. De lo primero que tienen que ser conscientes esos cristianos evolucionistas es de que los ateos y los escépticos ya están definidos, y ellos seguirán creyendo en la teoría de la evolución sin Dios. Ellos no se van a convertir en evolucionistas creacionistas. Lo segundo que debemos tener claro es que aunque te parezca romántico, amigable o acomodado, mezclar la teoría de la evolución con el relato de la creación divina, que es la teoría de la evolución teísta o la evolución cristiana, no es más que la misma teoría de la evolución a la cual se le añade a un Dios incapaz al final de la ecuación. Así que no olvides eso. Con esta realidad en mente, que no te la va a decir ningún simpatizante de la evolución teísta, porque ya ellos han renunciado a una posición vertical ante Dios, vamos a iniciar este análisis tomando en cuenta cuánto afecta a la espiritualidad y a la relación de un cristiano con Jehová Dios. Recalcamos que en el sistema de evolución teísta, Dios no es el Dios omnipotente de todas las cosas, cuya palabra ha de ser tomada seriamente por todos los hombres, sino que está integrado en la filosofía evolucionista. Esto lleva a los cristianos a 10 terribles peligros. El primer peligro que deben enfrentar los cristianos evolucionistas es la falsa representación de la naturaleza de Dios. Cuando la Biblia nos revela a Dios como nuestro Padre que está en los cielos, el cual es omnipotente. Veamos eso en Jeremías capítulo 32, y allí leemos el versículo número 17, donde dice que Jehová hizo el cielo y la tierra con su poder. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. La teoría de la evolución dice que el proceso fue de imperfecciones, muertes y evoluciones por millones de años hasta llegar a lo que existe hoy. Por su parte, el creacionismo progresivo o la creación evolutiva enseña de igual manera. Admite millones de años de muerte y sufrimientos antes de la aparición del hombre y del pecado, o sea que había muerte antes de la aparición del hombre, que fue el quien pecó. Por eso la evolución teísta nos lleva a una representación falsa de la naturaleza de Dios, ya que la muerte y el dolor son atribuidos a Dios por no haber terminado la creación y haber necesitado de la cruel evolución para perfeccionar su creación básica. Sin embargo, por medio de Moisés, Dios nos enseña que cuando Él crea algo, su creación es descrita como buena en gran manera. Vamos a repasar eso, ya lo vimos en el libro de Génesis, capítulo 1, y leamos allí el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
y fue la tarde y la mañana el día sexto. El peligro número 2 al que tienen que someterse los cristianos evolucionistas es que esta teoría reduce a Dios a un Dios de los vacíos. En 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 6 la Biblia dice que solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Vamos a leerlo directamente en la Biblia. 1 Corintios capítulo 8 y el versículo número 6. Presta atención aquí. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En la evolución teísta nos enseña que todas las cosas proceden de Dios, sino que el único espacio que se le concede a Dios son aquellas partes de la naturaleza que la evolución con sus medios actuales no puede explicar. De esa forma Dios es reducido a ser el Dios de los vacíos dejados por la evolución. Esto lleva al punto de vista de que Dios, por lo tanto, no es absoluto, sino que Él en sí mismo ha evolucionado. En pocas palabras, Él es evolución. Como puedes darte cuenta, los detalles de esta teoría de la evolución teísta, salida de mentes humanas, no es tan inofensiva para la fe de un cristiano. Peligro número 3 de los cristianos ante la evolución teísta dice: se tiene que someter a la negación de las enseñanzas fundamentales de la Biblia. La Biblia en todo momento nos dice que la Biblia es una fuente de conocimiento inspirada por Dios. Eso ya lo hemos visto en 2 Timoteo 3:16, siendo el Antiguo Testamento una rampa que nos lleva al Nuevo Testamento, así como un carril de aceleración nos incorpora a la autopista. Vamos a comprobar la utilidad básica del Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. Recordemos que en Juan 5, versículo 39, el Señor Jesús mandó a escudriñar las Escrituras. Vamos a leerlo. Juan capítulo 5 y el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recordemos que las Escrituras a las que se refiere Jesucristo en ese pasaje de Juan 5:39 son el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Si el Señor Jesús nos ordena escudriñar las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, y Él no excluyó el relato de la creación, por lo tanto, la historia bíblica de la creación no debería ser entendida como un mito, como una parábola o una alegoría, como dicen algunos, sino como una crónica histórica, porque los hechos biológicos, astronómicos y antropológicos que allí aparecen están escritos de forma didáctica, es decir, para enseñarnos. Por ejemplo, en los 10 mandamientos Dios basa los 6 días de trabajo y uno de descanso en el mismo lapso de tiempo que el descrito en la historia de la creación. Además, en este mismo 4º mandamiento, Dios se presenta como el creador del cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Leamos eso, vamos al libro de Éxodo 20 y allí vamos a leer los versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
En el Nuevo Testamento Jesús se basa en la creación bíblica para dar respuestas sobre temas tan importantes como el matrimonio. Por ejemplo, en Mateo 19, versículos 4 y 5, se da una de estas situaciones. Vamos a leerlo. Mateo 19, versículos 4 y 5. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En ningún pasaje de la Biblia hay ninguna indicación señalando que la historia de la creación no deba ser entendida como una crónica o como un relato de lo que realmente ocurrió. La doctrina de la evolución teísta debilita la forma fundamental de leer la Biblia, que es la forma que Jesús, los profetas y los apóstoles utilizaron para leerla, entenderla y enseñarla. Hechos relatados en la Biblia son reducidos a ser imaginación mítica, y el mensaje de cada palabra de la Biblia y su significado con certeza se pierde. Peligro número 4 al que tienen que sobrevivir los cristianos que deciden aceptar la enseñanza de la teoría de la creación evolutiva o la evolución teísta, y es la pérdida del camino para encontrar a Dios. La base en este peligro es que la Biblia describe al hombre como completamente engañado, controlado por el pecado, después de la caída de Adán. Romanos 7, versículos 17 al 19 nos explica sobre esa situación. Vamos a leerlo, presta atención aquí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Solo aquellas personas que se dan cuenta de que son pecadores y de que están perdidas, buscarán al Salvador, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa hermosa promesa está en Lucas 19 y el versículo número 10. Vamos a leerla. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A pesar de estas declaraciones de parte de Dios en su santa palabra, la evolución no admite ningún pecado en el sentido bíblico de romper la relación con Dios. Bajo este concepto, el pecado pierde su significado. Y eso es exactamente lo contrario de lo que el Espíritu Santo hace. Él declara el pecado como malo. Si al pecado lo vemos simplemente como un factor evolutivo, no dañino, entonces al no sentirnos pecadores, hemos perdido la clave para llegar a Dios, que no se resuelve incluyendo a Dios en el escenario de la evolución. El cristiano evolucionista tiene que aceptar todas estas enseñanzas contradictorias con la palabra de Dios para poder mantenerse siendo un evolucionista teísta. Definitivamente que es muy difícil servir o ser fieles a dos señores. Veamos el peligro número 5 al que tienen que enfrentar un cristiano evolucionista. La encarnación de Dios se debilita. La encarnación de Dios a través de su Hijo Jesucristo es una de las enseñanzas básicas de la Biblia. La Biblia lo dice en el libro de Juan 1:14, donde declara que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Repasemos eso en el libro de Juan capítulo 1 y ahí leemos el versículo número 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracias y de verdad. La palabra de Dios también afirma que Cristo fue hecho semejante a los hombres. Leamos ahora en el libro de Filipenses, el capítulo 2, y ahí leemos los versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La idea de evolución debilita la base de nuestra salvación. El evolucionista Oymar von Ditfurth habla de la incompatibilidad de la encarnación de Jesús y el pensamiento evolucionista. Él dice así: la consideración de la evolución nos fuerza inevitablemente a una revisión crítica de afirmaciones cristianas. Esto se aplica directamente al concepto cristiano de la encarnación de Dios. Al no poder aceptar que Jesús, el Hijo de Dios, se pudo encarnar de María, debilita la base de nuestra salvación, puesto que nos quedamos sin un Salvador divino que se hizo hombre para poder morir por nosotros. Peligro número 6, que un cristiano evolucionista debe digerir y tratar de seguir siendo un cristiano, dice que la base bíblica, que es el trabajo de Jesús por nuestra salvación, se convierte en un mito. La Biblia enseña que la caída del primer hombre en el pecado fue un hecho real y que esto fue la causa directa del pecado en el mundo. Eso está claramente expresado por el libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12. Vamos a ir a leerlo, Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La evolución teísta no reconoce a Adán como el primer hombre, como tampoco que fue creado directamente del polvo de la tierra por Dios, a pesar de que eso aparece en Génesis 2 y el versículo 7. Recuerden que ellos argumentan que el hombre viene del mono. Repasemos la versión de Dios. Leamos Génesis 2 y el versículo número 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La mayoría de los que creen en la evolución teísta creen que la historia de la creación es un cuento mítico con significado espiritual. Sin embargo, el pecador Adán y el Salvador Jesús están totalmente relacionados en la Biblia, según lo declara Primera de Corintios capítulo 15 y los versículos 21 y 22. Leamos eso, Primera de Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por lo tanto, lógicamente, si convertimos a Adán en un mito, debilitamos seriamente el fundamento bíblico del trabajo de salvación de Jesús. Peligro número 7 del cristiano que simpatiza con la evolución teísta es la pérdida cronológica de la Biblia. La Biblia nos da una escala temporal para la historia y eso subraya un entendimiento correcto de la Biblia. Esta escala temporal incluye lo siguiente: la escala temporal no puede ser expandida indefinidamente hacia el pasado ni hacia el futuro. Hay un comienzo bien definido en Génesis 1:1 que declara que la existencia de las cosas creadas tuvieron un principio, es decir, no existieron desde siempre. Repasemos eso, aunque ya lo sabemos, el libro de Génesis 1 y el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Asimismo, la Biblia anuncia que las cosas físicas tendrán un final, cuyo tiempo depende del cumplimiento de ciertos eventos. Vamos a ir a ver eso, está en el libro de Mateo, capítulo número 24, y allí leemos el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el relato de la creación, Jehová Dios nos dice que Él creó los astros celestes, no para que nos adivinen el futuro, como dicen algunos, sino para alumbrar y para medir los tiempos y las estaciones. Repasemos esa declaración, la podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 1
y el versículo número 14. Dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Desde entonces ha sido así. Los tiempos son señalados por los movimientos cíclicos exactos del Sol, la Luna y la Tierra. Por ejemplo, la rotación de la Tierra sobre su propio eje se completa en 24 horas, que es un día. Los meses se marcan por el tiempo en que la Luna gira alrededor de la Tierra. Los años son establecidos por el tiempo que demora la Tierra en girar alrededor del Sol, que es de 365 días y un cuarto. Por esa razón tenemos un año bisiesto cada 4 años. Pero no hay ningún astro o cuerpo celeste que marque el periodo de una semana de 7 días. Si tú te preguntas, ¿por qué la semana tiene 7 días? La respuesta es, porque así lo dispuso Jehová, el Dios creador del cielo, la tierra, las aguas y todo lo que en ellos hay. Vamos a repasarlo, está en Génesis capítulo 2 y allí vamos a leer con mucha atención los versículos 1 al 4. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Toda esta exactitud no puede ser producto de la casualidad, es demasiado perfecta para haber tenido un origen al azar, sin un creador inteligente. Pero los ateos no quieren aceptar lo que les dice que Dios existe y que es el creador. Hablando de las medidas y el control del tiempo por parte de Dios, el creador, Gálatas 4:4 señala el acontecimiento más importante en la historia del mundo, el cual estaba anunciado en una profecía de tiempo, y así como estaba anunciado, ocurrió. Veamos de qué evento se trataba en Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La profecía donde se establece el tiempo en el que iba a nacer Jesús, el Hijo de Dios, estaba escrita unos 580 años antes de nacer Cristo. En el libro de Daniel capítulo 9, en la profecía conocida como la profecía de las 70 semanas. Ya hemos estudiado esta profecía en este programa con lujo de detalles históricos que confirman su cumplimiento hace unos 2000 años. Y la puedes encontrar en nuestra página web, anótala allí, www.escudrinandolasescrituras.com. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí la puedes localizar en la sección del seminario profético de Daniel y Apocalipsis. La puedes escuchar y también la puedes bajar a tu dispositivo. El regreso de Cristo en gloria y poder es el mayor acontecimiento esperado en el futuro. Veamos uno de los muchos pasajes de la Biblia que describen ese majestuoso acontecimiento único en la historia del universo. Vayamos al libro de Lucas. Allí encontramos el capítulo 21 y leemos los versículos 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Aquellos que crean en la evolución teísta y creación progresiva
menosprecian las medidas temporales dadas por la Biblia en favor de las escalas temporales evolucionistas que implican billones de años tanto en el pasado como en el futuro, para los cuales no hay ningún fundamento real convincente. Esto puede llevarnos a dos errores. El primer error: no todas las afirmaciones de la Biblia hemos de tomarlas seriamente. Esa es una de las conclusiones a las que nos lleva esta teoría de la evolución teísta. Y el segundo error que nos produce es que podemos olvidar que Jesucristo va a volver. Peligro número 8 de los que se arriesgan los cristianos evolucionistas al creer que en la teoría de la evolución teísta se arriesgan a la pérdida de los conceptos básicos sobre la creación. Ciertos conceptos esenciales sobre la creación se enseñan en la Biblia. Estos incluyen el que dice que Dios creó la materia sin usar ningún material. Eso está en el Salmo 33:9. Vamos a leerlo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El relato bíblico dice que Dios, el Creador Todopoderoso, creó primero la tierra y en el cuarto día la luna, el sistema solar, nuestra galaxia y todos los demás sistemas de estrellas. Veamos eso. Vamos a regresar al libro de Génesis, el capítulo 1, y ahí vamos a leer los versículos 9 hasta el 19. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Este orden de creación entra en conflicto con la idea de evolución cósmica, como por ejemplo la teoría del Big Bang. La evolución teísta ignora todos los principios sobre la creación bíblica de este tipo y lo reemplaza con nociones evolucionistas, y por lo tanto contradiciendo y oponiéndose a las omnipotentes obras de Dios en su creación. Repetimos nuevamente, los creacionistas ateos ya han decidido no creer en Dios, así que no se sienten comprometidos a serles fiel a Dios y aceptar su palabra. Pero se supone que los cristianos sí deben creer en la palabra de Dios y sobre todo creer lo que la Biblia dice acerca de Dios. Vamos a leer los últimos dos peligros a los que se arriesgan los que creen en la teoría de la evolución teísta, que son los mismos principios de la teoría de la evolución, con sus propias incoherencias, más la participación limitada de Dios al haber hecho una creación básica que luego necesitó de miles de millones de años de muertes, imperfecciones y sufrimiento de los animales y los hombres hasta llegar a lo que existe hoy. Pero eso
será la próxima clase, porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. No te pierdas la próxima clase. Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios por habernos permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas del Apocalipsis. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio de tu Santo Espíritu directamente en las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre. Suplicamos, Padre, que lo que hoy hemos aprendido sobre las trampas de la teoría de la evolución teísta, por medio de la cual el enemigo de las almas pretende confundirnos a los cristianos para destruir la confianza en ti como nuestro Dios y Creador Todopoderoso. Líbranos de esos dardos, Señor, y sigue instruyéndonos en la verdad. Sí, Señor. Para cumplir con este llamado de adorarte por ser nuestro Dios, nuestro Creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente, en nuestro corazón para siempre. Amén, Señor. Gracias por fortalecer nuestra fe. Gracias, Padre. Por medio del conocimiento de tu palabra. Amén. Sí, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Así sea. Asimismo te suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se mantenga en el aire por mucho más tiempo. Amén. Igualmente te suplicamos bendiciones para esta emisora, que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu palabra sea estudiada. Así sea, Señor. Perdona nuestros pecados y límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Así sea. Lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad, en el nombre de nuestro buen Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de esta serie profética, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes sus amigos y hermanos en Cristo, Ilka y Franklin. Que Dios les bendiga.